sobre el primer tomo de obras escogidas de Mao Zedong. Leer a Mao Zedong en estos momentos tensos que vive América Latina o el Adayala a causa del imperio de los gobernantes estadounidenses como lo vivió China con Japón, es de suma importancia porque en pleno siglo XXI es conocido por todo el planeta que China es una potencia desde todo punto de vista, pero no una potencia que busca intimidar al más débil, no, al contrario, es una potencia que busca proteger al más débil de aquellos que abusan de su poder, ya que ellos en su historia fueron víctimas de cómo el imperio japonés de aquel momento quiso amedrentarlos y hacer de China una de sus colonias permanentes. De la misma manera ha operado el imperio gringo con Latinoamérica, no tanto sus ciudadanos, sino que los gobernantes narcotraficantes gringos que al igual que a China la tuvieron sometida al opio. Así los gringos, que son los verdaderos narcotraficantes y actúan en su cinismo con una doble moral, quieren mantener a Latinoamérica. ¿Quiénes son los gobernantes gringos? Unos cuantos seres humanos que toman decisiones mundiales como el genocidio a los palestinos en Gaza, con el Estado que ellos crearon en Oriente mal llamado Israel, al que quieren hacer pasar por el mismo bíblico, cosa que no es así, porque son israelíes y no israelitas como sí lo fueron las 12 tribus de Israel que menciona la Biblia, sumando también la de Dina, hija de Jacob. Entonces los gringos viven divulgando una constante mentira, desinformando al mundo para legitimar su violencia con una narrativa barata que poco a poco vamos contraargumentando, porque la verdad es sencilla y poderosa. Son los gringos los que ponen a producir la cocaína en nuestros territorios, y ellos la compran y la revenden. Luego perfilan a los narcotraficantes de nuestros territorios que se sublevan y los piden en extradición con su poderosa estructura estatal y en complicidad con los narcotraficantes disfrazados de políticos en nuestros territorios firman la extradición, demostrando a los narcotraficantes que se sublevan que son más poderosos y que tienen que adherirse a sus reglas. Nunca hemos visto un narcotraficante gringo preso, porque es que ellos son los dueños de la estructura estatal gringa que domina a parte del mundo. Entonces ellos venden cocaína por toneladas en su mismo territorio, crean un disfraz de lucha contra el narcotráfico para disimular y no generar sospechas. Así se hacen ricos y van matando a la población con la droga porque es otra manera que utilizan para disminuirla, aparte de la guerra, de genocidios y de hambre, y de otras maneras. La muerte de cualquier manera es un negocio para ellos, como la creación de enfermedades. Así crean sus farmacéuticas y se creen inteligentes por eso y ganan plata con el derramamiento de sangre, con el dolor y sufrimiento de nuestra gente. Y de todas estas estrategias nefastas y diabólicas, Mao Zedong se dio cuenta y las enfrentó con coraje y convicción, porque al maligno, al demonio hay que neutralizarlo, aunque nos cueste nuestra propia vida. Ahora el Adayala está más unida y le ha dañado a los gringos narcotraficantes la ruta del narcotráfico. Entonces amenazan enviando buques navales, argumentando que vienen por un dictador antidemócrata y narcotraficante y en nombre de la libertad,
porque dicen ellos ser los campeones de la libertad. Dizque porque aquí está el cartel de los soles, cuando en realidad el cartel más grande del narcotráfico, que tiene la redondez ayatada de nuestro planeta Tierra, es el mismo Estado y gobierno gringo. Sin embargo, nuestra oposición ideológica no lo ha entendido como nuestra convicción lo entiende y comprende. Entonces actúan como traidores, porque ellos quieren que los gringos se metan no para manejar nuestras naciones latinoamericanas independientes al imperio gringo, sino para ser vasallos del imperio narcotraficante gringo. En ese sentido, nuestros oponentes políticos no han llegado todavía a la mayoría de edad y a pesar de su edad siguen siendo infantiles, descriteriados y sin ningún verdadero carácter. Por eso son energúmenos, porque carecen de argumentos y el niño, como todavía no ha aprendido a argumentar, forma su berrinche y se comporta como un niño, como una persona que todavía está en proceso de aprendizaje y asimilación de las cosas profundas. Así que nuestros oponentes políticos deben madurar políticamente y a favor de nuestros intereses, no a favor de intereses extranjeros y menos si son nefastos y que venden a la patria como vender a la madre. Por eso es de sugerirles que empiecen a tener al menos una posición más inteligente como la que asumió el Kuomintang en China, que dentro de sus diferencias se unieron al Partido Comunista en un momento para contrarrestar en ese momento al imperio japonés. Me preguntarán que qué tiene que ver esto con los escritos de Mao Zedong. Y tiene que ver y mucho, es precisamente eso, la lucha contra el imperio. Porque quizá yo puedo describir lo que acabo de terminar de leer. No obstante, lo más importante es cómo utilizar eso que acabo de terminar de leer en nuestros tiempos. Por ejemplo, a Mao Zedong no es que le gustara mucho la guerra de guerrillas, sin embargo, fueron importantes en su momento. Mao siempre quiso un ejército más que una guerrilla. En ese sentido, nuestras naciones del Adda Yala ya tienen sus ejércitos. La Gran Colombia tiene sus ejércitos, aunque parte de ella aún tienen sus ejércitos a favor del imperio narcotraficante gringo. Me refiero a Ecuador y Panamá. Por eso uno aplaude que ya el ejército de Venezuela no esté a favor del imperio gringo y tampoco el de mi patria colombiana. Entonces, en ese sentido, ya tenemos el mando de dos grandes ejércitos que no están al servicio del narcotráfico gringo, sino que están al servicio de nuestros pueblos y de su tranquilidad y paz que intenta seguir siendo perturbada por los narcotraficantes políticos norteamericanos. Por eso, en caso de formarse una guerra en nuestros territorios, como reservista que soy de esta patria, estoy dispuesto a tomar un fusil y también el mando de un pelotón o de una compañía o de un batallón si se me permite. Sin embargo, la paz es mejor que la guerra y lo mejor es que el gobierno narcotraficante gringo retire sus tropas llenas de latinoamericanos que se creen gringos de nuestros territorios. Puedo extenderme mucho más. Sin embargo, el estratega Mao es muy complejo y no quiero hacerlo más complejo intentando reseñar sus palabras. El mensaje de Mao es que las diferencias o contradicciones que existen entre nosotros mismos no tienen por qué dividirnos. Hay que utilizar la dialéctica y encontrar lo mejor para nuestras naciones, sin permitir que ningún imperio mezquino nos ponga a matarnos entre nosotros mismos por los intereses egoístas de ellos, que no nos permiten avanzar como nación, pero que sí les sigue permitiendo a ellos el control sobre nuestras naciones.
Por eso logró Mao Zedong unir a todos contra el imperio japonés. Es decir, Mao logró unir al proletariado y a la pequeña burguesía y a la burguesía y también con el apoyo de algunos aristócratas chinos luchar contra el imperio japonés. Después de lograrlo, establecer la democracia, donde obviamente siempre ha ganado el Partido Comunista porque son mayoría, aunque entre ellos mismos discuten sus problemas sin que ningún imperio venga a intervenir en ellos o en su soberanía. Y recuerda que cuando uno lee un libro, una revista, un artículo o un periódico o hasta una frase profunda, uno no vuelve a ser el mismo. Lo digo por experiencia, porque la experiencia no se improvisa. Atentamente, Támara León, el escribidor de la Loma del Diamante.